Me pidieron que vea, que reevalúe o que les diga a ver cuándo tendríamos que sospechar enfermedad celíaca. Entonces, me paro en este gráfico para ver cómo la prevalencia de enfermedad celíaca fue cambiando, como así fue evolucionando la patología. Y van a ver que antes pensábamos que 1 de cada 3.000 o 1 de cada 4.000 individuos podían tener enfermedad celíaca. Y en los últimos años, las estadísticas nos hablan que hasta el 1% de la población lo tiene. ¿Y eso por qué está dado? Está dado porque se estudió más, se pensó más, aparecieron pruebas bioquímicas más sensibles y más específicas, porque pudimos determinar cuál es el antígeno de histocompatibilidad que favorece el desarrollo de esta enfermedad y porque claramente el consumo de trigo fue variando, fue modificándose y fue generalizándose en todos los grupos poblacionales del mundo. Nosotros en Argentina, si ustedes ven ahí en rojo, tenemos en rojo señalado cuál es nuestra incidencia y esta prevalencia. Nuestra prevalencia está dada a partir de un trabajo, que bueno, ya me adelanté con la publicación, que se realizó en un grupo de La Plata, a cargo del doctor Gómez, que pensó que sería una buena medida determinar anticuerpos en el grupo de pacientes que iban a hacerse el test prenupcial. Y arrojó que como ustedes lo veían en el dato, de 1 de cada 167 tenían anticuerpos positivos. Esos anticuerpos que se dosaron en ese momento eran los que teníamos disponibles, que eran las gliadinas, las antitransglutaminasas en un grupo y el antiendomicio. Más adelante vamos a desarrollar ese tema. Desde el punto de vista metodológico y estadístico, la verdad que fue un muy buen trabajo. El último que tenemos también muy bueno, se hizo en niños, se hizo un multicéntrico con 5 centros a nivel nacional, donde arrojó que los chicos tenían 1 de cada 69. Por supuesto que el valor es muy alto y se sigue evaluando cuál es la razón de que genera estos datos tan elevados. Seguimos buscando prevalencia y en la prevalencia hay un trabajo muy interesante en la India, como en el mismo país no son los mismos datos la India del norte que la India del sur. ¿Y por qué? Genéticamente son iguales, no tienen diferencias, los marcadores que se tomaron para hacer el trabajo son los mismos, pero claramente hay un consumo de trigo mayor en la India del norte. Entonces, claramente los valores de prevalencia en ese grupo son mayores. Vuelvo a hablar de evolución, de transición, vuelvo a hablar de estos cambios que se producen en la patología y se empiezan a plantear los nuevos paradigmas de la enfermedad. ¿Qué le pasa a la población con esta enfermedad? ¿Se informa más? Se informa más sobre de qué se trata la patología, qué alimentos tienen el gluten, qué pueden consumir y qué no pueden consumir, las modas, por ejemplo, las pruebas bioquímicas que tenemos. Entonces, va cambiando de qué forma tenemos que encarar a nuestros pacientes. Y por supuesto hay trabajos que son concluyentes y otros no tanto, y eso favorecen a estas controversias que hay dentro de la enfermedad. El término de enfermedad celíaca surge 2 siglos antes de Cristo, debido a alguien que vio que los pacientes tenían diarrea de tipo acuosa y los determinó colíacos, los llamó así, fue la primera descripción de la enfermedad, esos que sufrían del abdomen y tenían diarrea. Entonces nosotros aprendimos, leímos en los libros de medicina interna, que la forma de presentación típica de la enfermedad tenía esta forma. Eran niños desnutridos, con disminución de la grasa corporal, con aumento del perímetro abdominal y grados de desnutrición severas por las diarreas esteatorreicas que tenía. Lo mismo pasaba en el paciente adulto. Bueno, les quiero contar que eso fue, como dicen los chicos, ¿sí? Cambió mucho la presentación de la enfermedad celíaca. La definición de enfermedad celíaca tiene que ver con una enteropatía autoinmune generada en individuos genéticamente predispuestos, ¿sí?, que están en contacto con el gluten. Yo le agregaría el término sistémica ahora, porque no nos quedamos en enteropatía, vamos más allá. ¿Y quiénes la pueden tener? Todos. Blancos, negros, niños, pensemos que a partir de los 6 meses, cuando empiezan a tener habitualmente consumo con el gluten, ¿sí? Pero, como les digo yo, hasta los 99 años está permitido tener enfermedad celíaca. Bien, justamente porque la tenemos que pensar como algo sistémico, una patología sistémica, tenemos que ver que puede afectar a cualquier órgano. Entonces me decían, bueno, ¿cuándo sospechás de enfermedad celíaca?
como les dije, que la forma de presentación clínica típica y clásica cambió, no es la misma que teníamos, tenemos que pensar en los síntomas no clásicos, que son los que se nos presentan habitualmente en la consulta. Algún paciente refiere diarrea esporádica, epigastralgia, el reflujo gastroesofágico puede estar presente. En la práctica vemos que son pacientes que se someten a una endoscopía digestiva alta por un reflujo gastroesofágico y claramente se ve una alteración en el duodeno que motiva al endoscopista a la toma de biopsias y se arriba al diagnóstico de enfermedad celíaca. Vómitos, pérdida de apetito, el dolor abdominal y la constipación, y atención con la alteración en el hepatograma, que por supuesto se manifiesta generalmente con transaminasas elevadas. Los síntomas no clásicos o los extradigestivos. Nosotros en el hospital trabajamos con todas las especialidades, entonces solemos recibir muchos pacientes de, por ejemplo, hematología, de hepatología, por supuesto, de endocrinología, ¿sí? De dermatología. Entonces, claramente las manifestaciones extradigestivas son algo que tenemos que tener en cuenta. Y vamos a ver algunos de los ejemplos. Manifestaciones orales con alteración del esmalte dentario. Las aftas orales. Yo siempre le digo a los pacientes que siempre preguntamos, ¿no? Tiene aftas orales, tiene queilitis, ¿sí? Bucal, pero las aftas orales no son patognomónicas simplemente de la enfermedad celíaca. ¿Y eso por qué se los digo? Porque nos ocurre habitualmente que la consulta va sobre el afta oral y no se cura, y no se cura, y no se cura. Bueno, si miramos la literatura, causas de aftas orales, la lista es más o menos así, ¿no? Entonces puede ser multifactorial, pero es un dato clínico a tener en cuenta. La anemia. La anemia es la manifestación extraintestinal más frecuente, y miren qué tan frecuente es que llega hasta el 46%. Cuando nosotros empezamos a tratar a nuestros pacientes celíacos, esperamos hasta un año para ver la normalización del hematocrito, siempre y cuando no comprometa al paciente, ¿verdad? Si no, deberíamos tomar alguna conducta, hierro, el suplemento que requiera o la interconsulta pertinente con hematología. El 20% de las anemias refractarias a tratamiento con hierro por vía oral tiene enfermedad celíaca, así que hay que pensarla, ¿está bien? Clínico que da hierro, su paciente no repunta, por favor, a tenerlo en cuenta. Pero bueno, las manifestaciones hematológicas pueden ser múltiples, diría yo, todas son correctas. Es interesante la deficiencia de IgA, porque la deficiencia de IgA per se, el 2 al 3% de estos pacientes pueden ser celíacos, y al revés, nuestros celíacos, hasta el 10%, está descrito inclusive, que pueden tener déficit de IgA. Y los linfomas, siempre pensamos que solamente el T. Por supuesto es el más frecuente, el tipo T intestinal, pero el linfoma B también puede estar en nuestros pacientes. Enfermedades autoinmunes, la enfermedad celíaca tiene probabilidades de asociarse hasta 10 veces más que la población general en tener esta patología, y a tener en cuenta los pacientes diabéticos tipo 1, ¿sí? Busquemos siempre la asociación. Ahora lo vamos a ver en las recomendaciones. ¿Qué pasa al hígado? Bueno, el hígado, claramente por un trastorno y aumento de la permeabilidad intestinal, favorece el paso de péptidos inmunogénicos que van a generar este grado de toxicidad, denominado a veces por nosotros como una hepatitis celíaca, un cuadro inflamatorio hepático que debería ir cediendo con la dieta libre de gluten, siempre y cuando sea debido a este mecanismo. Las enfermedades autoinmunes del hígado, tanto con la colitis esclerosante primaria y la CVP, también están descritas, así que si el paciente no mejora las enzimas hepáticas, deberíamos pensar estas entidades para su estudio. El hueso es algo que tenemos que tener en cuenta y lo tenemos cuando diagnosticamos la enfermedad celíaca haciendo una densitometría ósea a nuestros pacientes una vez que están diagnosticados, cuando tenemos la confirmación. ¿Por qué? Porque fíjense qué grado de osteoporosis, hasta el 28% en la columna y 15% en la cadera pueden tener, y el riesgo cómo aumenta de fractura en la población. Ni hablar en mujeres posmenopáusicas, o sea, sumamos enfermedad celíaca y posmenopausia, y ahí es un cóctel explosivo. Trastornos ginecobstétricos. Preguntemos, ¿a qué edad tuvo su primera menstruación? Menarca tardía, ¿sí? Las mujeres nos miran de 50 años como diciendo, soy menopáusica, o sea, ¿qué me preguntás? Bueno, pero una menarca a los 16, 17 años es un dato muy relevante. Lo mismo pasa con los abortos. Sí, perdí un chico, perdí 2 chicos. Bueno, mis hijos nacieron prematuros, necesitaron incubadora. Tengamos en cuenta eso. ¿Qué le pasa a la piel? A la piel le pasa algo que se llama dermatitis herpetiforme, que le llamamos como la prima hermana,
porque comparten la toxicidad dérmica a los depósitos de IgA producidas por esta proteína que es el gluten. Generalmente se manifiesta como una enfermedad ampollar muy pruriginosa, que el diagnóstico de certeza se hace por medio de la biopsia de piel, donde se detectan los depósitos de IgA en piel, ¿sí? El tratamiento de la dermatitis herpetiforme es la dieta libre de gluten, porque lo que queremos sacar es el tóxico de la piel para que revierta la enfermedad, y muchas veces los pacientes reciben Dapsona para evitar el prurito y disminuir el proceso inflamatorio de estos pacientes. Ahí tienen una fotito de la cheilitis, que es la famosa manifestación en la boca que se puede producir. ¿Qué pasa con el síndrome de intestino irritable y su búsqueda? La pesquisa se hace siempre con los anticuerpos, ¿sí? La seguimos recomendando en nuestra práctica porque ¿qué nos pasa? Compartimos síntomas muy similares. Ustedes vieron las manifestaciones digestivas clásicas y no clásicas, y la verdad que con el síndrome de intestino irritable lo tenemos como pesquisa y lo hacemos de rutina. Y las manifestaciones endocrinas más frecuentes son aquellas pacientes justamente con patologías autoinmunes, tiroiditis, hipotiroidismo, hipertiroidismo, carcinoma medular de tiroides. Son pacientes que tenemos que estudiar enfermedad celíaca. Bien, recomendación. Lo pongo esto justamente porque tienen una fuerte recomendación y tienen un alto o moderado nivel de evidencia. Entonces, recuerden, pacientes con familiares de primer grado con enfermedad celíaca asintomáticos, ¿sí? Les pedimos a los papás que se estudien o que se estudien los hijos, ¿sí? O eventualmente los hermanos. ¿Cómo se estudian? En principio un screening con anticuerpos. Si además los pacientes los familiares tienen síntomas, bueno, ahí ni hablar. La recomendación aumenta y el alto nivel es de evidencia. Pacientes, como les dije, con transaminasas elevadas y los pacientes diabéticos tipo 1. ¿Sí? Estos grupos, por favor, no lo olviden, son los más importantes para estudiar. Bien. Bueno, estudiar, repetir la palabra 400 veces, bueno, ¿cómo los estudiamos? Entonces vamos a tener los métodos serológicos. Los métodos serológicos cambiaron, no son los mismos de los años 70 que los que tenemos hoy. En los años 70 aparecieron las gliadinas, que fueron los primeros anticuerpos que encontramos, que se empezaron a dosar, y claramente se mostró que tienen una alta sensibilidad pero una poca especificidad y hay mucho falso positivo. Entonces hoy no es una herramienta recomendada para nosotros la gliadina sola. Aparece después el antiendomicio. El antiendomicio ustedes saben que se ve un patrón reticular, que lo ve un bioquímico, o sea, es un método claramente subjetivo, o sea, es una interpretación de un especialista, no va por ningún tipo de cúlter ni método, donde se ve los depósitos de anticuerpos en el esófago distal de mono, ¿sí? Entonces lo interpreta y dice si es positivo o negativo, o un poco más positivo, un poco menos positivo. Esto hace que la sensibilidad y la especificidad no sea tan alta del antiendomicio y bueno, hay que tener sus reparos en cuanto al pedido. Siempre suma, pero no es el anticuerpo de elección. La antitransglutaminasa es el anticuerpo de elección. ¿Y cuál? La IgA, ¿sí? La IgA siempre que esté acompañada de una IgA total, ¿sí? Si es que no contamos con otra herramienta. ¿Por qué? Porque hablamos recién que el déficit de IgA se puede presentar en estos pacientes. Los invito a leer o a fijarse el documento que se hizo el Consenso Argentino del año 2017. Es un muy lindo documento porque es un documento práctico para todos, para nutrición, para clínica, para gastro. Y están muy buenos, qué es lo que sí tenemos que hacer y qué es lo que no, en nuestro medio, ¿sí? Entonces, como les dije, las gliadinas no van más. Sí seguimos recomendando el uso de la antitransglutaminasa IgA. Si es el único anticuerpo que tenemos, pedimos IgA total. Y si contamos con el último péptido, que es el péptido diaminado de gliadina, por decirlo es una gliadina mejorada, lo podemos sumar al diagnóstico. Es decir, hacemos esa dupla o hacemos antitransglutaminasa con IgA total. Antes de empezar con la endoscopía, que nos queda breve, un poquito más de tiempo en la charla, quiero hablar de el HLA, el test genético. El test genético como aporte en el diagnóstico. La realidad es que el test genético solamente habla de predisposición y no habla de enfermedad. Entonces no nos quedemos con que el test genético nos va a decir si ese paciente es celíaco o no. No, nos va a hablar de predisposición y no necesariamente tiene que desarrollar la enfermedad. Justamente el antígeno de histocompatibilidad, enfermedad celíaca,
está compartido por la diabetes mellitus tipo 1. Por eso es que sí o sí nos dicen en el screening que tenemos que estudiar la enfermedad celíaca. Me fui, no sé a dónde me fui, ahí está. Pero no es un estudio que se haga de rutina. Es una herramienta más, pero no la debemos hacer. Muy bien, tenemos serología positiva en nuestro paciente, tenemos anticuerpo positivo, vamos a someterlo a una endoscopía. La endoscopía ustedes saben que es un método diagnóstico que nos permite, tener datos de biopsia del duodeno. Algunos de los patrones endoscópicos, podemos ver qué diferente es el patrón a lo que veíamos recién en la imagen previa. Signos del peinado, nodularidad, transparencia de los vasos. Son algunos de los signos que nos pueden orientar a que este paciente podría llegar a tener una enfermedad celíaca. Dije podría, es decir, el paciente se despierta de la endoscopía y no se le dice sos re celíaco, se espera la biopsia. ¿Sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque en medicina nada de 100. Entonces, ocurre que estos pacientes pueden tener este patrón y no ser celíacos, ¿no? Entonces, cuando recibamos la anatomía patológica y tengamos un MARSH 3, es diagnóstico de certeza sumado a los anticuerpos. Si simplemente tenemos un MARSH 1 o un aumento del infiltrado de linfocitos, para nosotros hoy en día eso no se considera enfermedad celíaca. ¿Ok? Y habrá que ver cuál es la causa y seguir estudiando. Nuestro paciente tiene enfermedad celíaca diagnosticada por marcadores específicos y por biopsia, y vamos a iniciar el tratamiento, que es la dieta libre de gluten, que claramente no voy a profundizar en eso, pero nosotros en el servicio de gastroenterología trabajamos con los nutricionistas, que muchos de ellos están acá, dentro del consultorio. Entonces pesquisamos, captamos y el paciente inmediatamente inicia su dieta libre de gluten con el nutricionista experto que lo va a ir orientando, ¿sí? Así que eso sería todo. Muchas gracias.